Los invito a suscribirse a mi canal, Física Matemáticas, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y a compartir en tus redes sociales. Electrostática, la electricidad y el átomo. La electricidad es una forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, entre otros, y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. Y la pregunta es, ¿dónde se produce esta energía? La energía se produce en las centrales eléctricas a partir de la transformación de la energía primaria. ¿Y cuál es la energía primaria? La hidráulica, la térmica, la solar, la nuclear, la eólica, entre otros. De ahí es transportada a través de las redes eléctricas hasta los núcleos de población e industrias, siendo entonces transformada en otra forma de energía secundaria, y se transforma en luz, calor, sonido, movimiento, etc. A continuación vamos a ver los antecedentes históricos de la electricidad. Hacia el año 600 a.C., Tales de Mileto descubrió que cuando se frota el ámbar enérgicamente con una tela, tiene la propiedad de atraer objetos pequeños y ligeros. El ámbar puede considerarse como un plástico natural. Su nombre en griego es electro, y a partir de esta raíz producen los nombres actuales de electricidad y electrón. Como vemos en la gráfica, cuando se frota enérgicamente el ámbar con un pedazo de tela, atrae trocitos de papel. Hacia el año 1600, William Hilbert clasificó los materiales como eléctricos y no eléctricos, según su comportamiento con respecto al ámbar. En el año 1734, el francés Charles Dufay observó que al frotar una barra de vidrio con una piel atraía unos objetos, pero a otros los repelía. Hacia mediados del siglo XVIII, Benjamin Franklin llamó estas dos clases de electricidad positiva y negativa. La ley cuantitativa de la atracción y repulsión eléctrica fue formulada por Charles Coulomb en el año de 1777. Luego, Michael Faraday dio gran importancia a los fenómenos eléctricos que se desarrollan y se transmiten. Más adelante, esta idea fue expresada matemáticamente por James Maxwell. Según un cuerpo electrizado determina la formación de un cuerpo eléctrico en el espacio que lo rodea. Ya viendo la línea del tiempo, un poco de historia, ahora vamos a ver el origen de la electricidad. Y con esto podemos decir que hoy en día la ciencia considera que la electricidad se produce por los electrones. Por esta razón explicaremos a continuación la estructura atómica. ¿Y qué es el átomo? El átomo es la partícula más pequeña a la que puede reducirse un elemento y que conserva las propiedades de dicho elemento. Tenemos una molécula de agua, tenemos dos átomos de hidrógeno y tenemos un átomo de oxígeno. Es decir, al reducir el tamaño de una molécula de agua, se descompone en dos átomos de hidrógenos y uno de oxígeno. De acuerdo con la teoría, con la estructura atómica de Bohr, un átomo está formado de tres partículas subatómicas. ¿Y cuáles son estas partículas? Los protones, los electrones y los neutrones. ¿Y qué es el núcleo? Es la parte central de un átomo, ya que contiene a los protones y a los neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones son eléctricamente neutros. Los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo de un átomo y tienen carga negativa. Y podremos decir que en condiciones normales un átomo es eléctricamente neutro. Esto significa que el número de protones es igual al número de electrones. En esta imagen vemos un átomo de cobre que está formada por 29 electrones, 29 protones y 29 neutrones. Y para poder comprender un poco más ese tema y para poder desarrollar más adelante los ejercicios, tenemos que aprendernos unas masas de algunos elementos, como cuáles. La masa del electrón, que equivale
a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Con base a esta masa podemos realizar algunos ejercicios más adelante. La masa del protón, 1,67 por 10 a la menos 3 kilogramos. En concreto, la masa del protón es 1835 veces mayor que la de un electrón. Ahora, si un cuerpo gana electrones, decimos que se carga negativamente, en tanto que si los pierde, se carga positivamente. En estas dos imágenes vemos otros dos fenómenos como los relámpagos, que es esta imagen, y las auroras boreales, que es esta. Son el resultado de una misma causa, la naturaleza eléctrica de la materia. No hay materia sin energía eléctrica, ni energía eléctrica sin materia. Por lo tanto, con base a estas dos imágenes que vimos anteriormente, decimos que la electrización por frotación se debe a que al frotar un cuerpo contra otro, algunos electrones pasan de uno de los cuerpos al otro. Así se produce en cada objeto un desequilibrio eléctrico. Uno de los cuerpos gana electrones, es decir, se carga negativamente, mientras que el otro pierde electrones, o sea, se carga positivamente. En la siguiente imagen vemos tres ejemplos. Ejemplo A, ejemplo B y ejemplo C. En el ejemplo A, en este ejemplo, vemos dos barras de vidrio. Es decir, juntas son positivamente. Las barras de vidrio son positivamente. Frotadas entre sí, el cual se repelan mutuamente. En el ejemplo B, en este ejemplo, vemos dos pedazos de ámbar, es decir, juntos son negativamente, frotados entre sí, el cual se repelan mutuamente. Y en el ejemplo C vemos una barra de vidrio, el cual es la positiva, frotando en un pedazo de ámbar, que es el negativo, el cual se atraen mutuamente, positivo y negativo. Conservación de las cargas eléctricas y formas de electrizar un cuerpo. A continuación vamos a ver dos ejemplos. Como vemos en el ejemplo 1, al frotar una varilla de vidrio con un trozo de seda, ambos objetos se cargan eléctricamente. El vidrio positivamente y la seda negativamente. En el segundo ejemplo, en cambio, al frotar una varilla de plástico con un pedazo de piel, ambos objetos se cargan eléctricamente. El plástico negativamente y la piel positivamente. Este hecho es la base fundamental de la ley de la conservación de las cargas eléctricas. Entonces podremos decir que la ley de la conservación de la carga eléctrica no se crea ni se destruye, es decir, la carga total del universo permanece constante. Ahora, con base a este concepto y a los anteriores ejemplos, vamos a ver las formas de electrizar un cuerpo. Primera forma, carga por frotamiento. Segunda forma, carga por contacto. Y tercera forma, carga por inducción. Primera, carga por frotamiento. Cuando frotamos un cuerpo con otro cuerpo pueden pasar cargas eléctricas de un cuerpo al otro, es decir, electrones. Uno queda cargada positivamente, el que pierde electrones, y el otro queda cargada negativamente, el que gana electrones. En los siguientes dos ejemplos tenemos el frotamiento de una barra de vidrio con un pedazo de seda produce una transferencia de electrones del vidrio a la seda. Y en el ejemplo B, la seda queda cargada negativamente y el vidrio positivamente. Por lo tanto, debemos saber el proceso del péndulo eléctrico. Para estudiar el proceso de electrización por fricción se utiliza un dispositivo que se llama péndulo eléctrico, como vemos en las imágenes. En la imagen A, fuerza de repulsión, donde vemos con el plástico. Y en la imagen B, fuerza de atracción, donde vemos con el vidrio. En la imagen A lo vemos con el plástico, donde las cargas son negativamente. Y en la imagen B lo vemos con el vidrio, donde las cargas son positivamente. Es decir, fuerza de repulsión y fuerza de atracción. Segundo, carga por contacto. Se produce si se toca un cuerpo con otro cargado eléctricamente. Cuando esto ocurre, se produce un paso de electrones de un cuerpo al otro, con lo cual se electriza. Por ejemplo,
se basa en el hecho de que la carga negativa de la varilla tienda a repeler electrones de su superficie. Tenemos la imagen A y tenemos la imagen B, donde el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. En la imagen A tenemos la varilla de cobre eléctricamente neutra. Y en la imagen B tenemos la varilla de cobre en contacto con la varilla de hule, que es esta. Entonces, al poner en contacto la varilla de cobre con el hule, la varilla de cobre se carga negativamente solamente por contacto. Tercero, carga por inducción. Este proceso consiste en cargar eléctricamente un objeto cuando sin tocarlo se le acerca a un cuerpo ya cargado. En este ejemplo tenemos dos esferas metálicas eléctricamente neutras en contacto. Y en este segundo ejemplo tenemos cuando una varilla cargada negativamente se acerca a las esferas en contacto. Estas se cargan positiva y negativamente. En el ejemplo 3 tenemos, al separar las esferas, estas quedan cargadas eléctricamente juntas, un lado positivo y el otro negativo. ¿Y qué es el electroscopio? Es un dispositivo que se utiliza para detectar cargas eléctricas e identificar el signo de las mismas. Y como vemos en este ejemplo, la imagen de un electroscopio. Materiales conductores y aisladores. Los electrones que giran cerca del núcleo atómico son difíciles de liberar debido a la proximidad de la fuerza atractiva del núcleo. Cuanto más lejos se encuentren los electrones del núcleo, más débil es la fuerza atractiva. Las trayectorias orbitales de los electrones se llaman capas. Entre más electrones tiene un átomo, mayor será el número de órbitas. En la imagen A vemos que el hidrógeno tiene una capa. Y en la imagen B vemos que el carbono tiene dos capas. La primera y aquí la segunda. Entonces, la capa exterior de un átomo recibe el nombre de valencia y los electrones que forman la parte de esta se conoce como electrones de valencia. Y con base a eso podemos decir que los conductores son los elementos cuyos átomos tienen 1 y 2 electrones de valencia. Los aisladores son materiales que no permiten que sus electrones se liberen fácilmente, debido a un fenómeno que se conoce como estabilidad química. Los semiconductores son materiales que presentan un comportamiento intermedio entre los conductores y los aisladores, en lo referente al movimiento de las cargas eléctricas. Y los superconductores es cuando a temperatura cercana a cero absoluto, es decir, cerca a menos 273 grados centígrados, algunos metales y compuestos químicos pierden resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Por ejemplo, el aluminio a temperaturas menores de menos 272 grados centígrados se convierte en un superconductor. Y con base a eso podemos decir que en un circuito cerrado, un superconductor podría mantener circulando los electrones durante muchos años. Ley de Coulomb. Ejercicio resuelto número 1. Lo primero que vamos a ver es el significado de la ley de Coulomb. Pero para eso tenemos que saber que el físico Charles Augustin Coulomb formuló la ley que describe la fuerza que dos cargas eléctricas de igual signo se repelen y dos signos contrarios se atraen. Es decir, este es el significado de la ley de Coulomb. Cuando dos cargas eléctricas de igual signo se repelen y dos cargas eléctricas de signo contrario se atraen. En la siguiente gráfica vemos donde la fuerza F21 va hacia el lado izquierdo, el cual es la fuerza de repulsión que experimenta la carga 1 debido a la carga 2, es decir, a esta carga que va al lado derecho. Y la fuerza F12, que es esta, la que va al lado derecho, con carga positiva, es la fuerza de repulsión que experimenta
la carga 2, es decir, esta, debido a la carga 1, a esta, a la que va al lado izquierdo. Entonces, con base a esto, decimos que la ley de Coulomb describe la fuerza con que dos cargas eléctricas, es decir, tanto positiva como la negativa, se atraen o repelen mutuamente. Entonces, Coulomb demostró que si dos cargas puntuales en reposo, Q1 y Q2, respectivamente, están separadas a una distancia r en el vacío, la magnitud de la fuerza que experimenta una carga debido a la otra varía directamente con el producto de las cargas e inversamente con el cuadrado de la distancia que las separa. Matemáticamente, esta ley se expresa mediante la siguiente relación. Entonces, tenemos la siguiente fórmula, que es la que vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios. Fuerza es igual a la constante, que la representamos con la letra K mayúscula, por la carga 1 por la carga 2 sobre el radio al cuadrado. Por lo tanto, decimos que la fuerza, que la representamos con la letra F mayúscula, es la atracción si Q1 y Q2, que quiere decir carga 1 y carga 2, tienden signo contrario, y de repulsión si tienen igual signo. Unidad de carga y valor de la constante K. A continuación vamos a ver algunos de los valores que vamos a utilizar para realizar algunos ejercicios. Por el momento diremos que la unidad de carga en el sistema internacional es el Coulomb, designado con la letra C mayúscula. Otras unidades más convenientes son el microcoulomb, que lo representamos así, y el nanocoulomb, que lo representamos así, donde un microcoulomb es igual a 10 a la menos 6 coulomb y un nanocoulomb es igual a 10 a la menos 9 coulomb. Cuando las cargas se miden en coulomb, la distancia R entre las cargas eléctricas se miden en metros y la fuerza en newtons. El valor de la constante K en el vacío es 8,9874 por 10 a la 9 8,9874 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Por lo tanto, la constante me quedaría igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Es decir, esta fórmula es la que vamos a utilizar para realizar algunos ejercicios. Y ahora, ¿cómo vamos a representar el cuanto de carga? La carga de un coulomb es muy grande comparada con la de un electrón. Experimentalmente se ha comprobado que la carga de un electrón es negativa. Es decir, un electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y este otro valor también lo vamos a necesitar para realizar algunos ejercicios. Ahora, si la carga de un electrón es negativa, podemos decir que la carga de un protón es positiva. De acuerdo con lo anterior, decimos que un coulomb es igual a 6,25 por 10 a la 18 electrones o protones juntos. Ejercicio número 1. Dos cargas de 6 microcoulomb y 4 microcoulomb respectivamente están separadas 4 centímetros. Calcular la fuerza electrostática entre ellas. Recuerden que un microcoulomb es igual a 10 a la menos 6 coulomb. Y que tenemos la fórmula de la fuerza, que es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre el radio 2. Y que sabemos que la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. En el enunciado nos da las cargas. Carga 1, 6 microcoulomb y carga 2, 4 microcoulomb. Nos dan el radio, 4 centímetros. El radio lo pasamos a metro. 4 centímetros es igual a 0,04 metros. Ahora simplemente reemplazamos. Fuerza es igual a la constante, que equivale a 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado, por la carga 1, que equivale a 6 microcoulomb. Y nos quedarían 6 por 1, 6, 6 por 10 a la menos 6 coulomb, la carga 1, por la carga 2, que equivale a 4 microcoulomb. 4 por 1, 4, 4 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre 4 centímetros, que equivalen a 0,04 metros cuadrados. Hacemos la operación en la calculadora
y nos da que la fuerza es igual a 135 newtons. Y así podremos decir que la fuerza que ejerce una carga sobre la otra es de repulsión, como vemos en la imagen. Ley de Coulomb. Ejercicios resueltos número 2 y 3. Para poder realizar los siguientes ejercicios se tuvo en cuenta el video anterior, la ley de Coulomb y algunos datos. Con base a esos datos podemos realizar los siguientes ejercicios. Ejercicio número 2. Calcular la fuerza neta sobre la carga Q3 debido a las cargas eléctricas Q1 y Q2 del siguiente sistema. Tenemos los siguientes datos. Q1 equivale a 3 por 10 a la menos 3 Coulomb. Q2 es igual a 2 por 10 a la menos 3 Coulomb. Y Q3 es igual a 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Tenemos la siguiente gráfica, donde Q1 es positivo, Q2 es negativo y Q3 es positivo. Donde el radio de Q1 a Q2 es de 0,8 metros y el radio de Q2 a Q3 es 0,6 metros. Entonces la solución nos quedaría: la fuerza de Q1 a Q3 que se ejerce sobre la carga Q3 debido a la carga Q1, que es positiva, es repulsivo porque tienen el mismo signo, positivo y positivo. La fuerza Q2 a Q3 que se ejerce sobre la carga Q3, que es positivo, debido a la carga Q2, que es negativo, es de atracción, porque Q2 y Q3 son cargas eléctricas opuestas, es decir, negativo y positivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Calcular la magnitud de las fuerzas mencionadas. Y la primera fuerza es Q1 a Q3, donde tenemos la siguiente fórmula. Fuerza es igual a la constante por Q1 por Q2 sobre radio al cuadrado. Con base a esta fórmula, ahora podemos reemplazar. Y nos quedaría lo siguiente. Fuerza Q1 al Q3 es igual a la constante que equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 1, Q1, que equivale a 3 por 10 a la menos 3 Coulomb, por la carga 2, que es igual a 2 por 10 a la menos 3 Coulomb, sobre el radio al cuadrado, que equivale a 0,8 metros más 0,6 metros, que es desde Q1 hasta Q3. Todo esto al cuadrado. Hacemos la operación y nota que la fuerza Q1 a la Q3 es igual a 55.1 newtons. A continuación calculamos la fuerza Q2 a Q3, donde tenemos la siguiente fórmula. Fuerza es igual a la constante por Q2 por Q3 sobre radio al cuadrado. Y nos quedaría fuerza Q2 hasta Q3 es igual a la constante, que equivale a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Aclaremos que la constante siempre va a ser la misma. Por Q2 equivale a 2 por 10 a la menos 3 Coulomb. Por Q3 equivale a 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Sobre el radio al cuadrado, que equivale a 0,6 metros cuadrados. Hacemos la operación y nota que la fuerza Q2 hasta Q3 es igual a 200 newtons. De acuerdo con el signo de las cargas, tenemos que fuerza Q1 a Q3 actúa sobre la derecha y fuerza Q2 hasta Q3 actúa hacia la izquierda. Entonces, lo que hacemos a continuación es hallar la fuerza resultante, donde restamos el primer valor con el segundo valor. Y nos quedaría 55.1 newtons menos 200 newtons. Y como resultado final nos daría que la fuerza resultante es igual a menos 144.9 newtons. Esto quiere decir que el signo menos indica que la fuerza resultante del signo sobre Q3 actúa sobre la izquierda. Ejercicio número 3. Determine la fuerza electrostática neta sobre la carga A del siguiente sistema, donde QA es positivo, QB es negativo
y QC es positivo, donde el radio de QA a QB equivale a 6 centímetros, que hay que pasarlo a metros, que equivale a 0,06 metros. Donde QC es positivo y QA es positivo con un radio de 10 centímetros, y pasándolo a metros equivale a 0,1 metro. Tenemos los siguientes datos. QA es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulomb. QB es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y QC es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. El cual la dirección de la fuerza neta sobre QA está determinada por el siguiente diagrama. Este diagrama es el mismo que este, donde la fuerza QC está sobre a 90 grados. Y la fuerza QB sobre A, que está en esta dirección. A continuación calculamos las fuerzas. QC a QA, que es esta. Y la fuerza QB a QA, que es esta. Para esto tenemos la siguiente fórmula. Fuerza es igual a la constante por QB por QA sobre radio al cuadrado. A continuación reemplazamos. Fuerza QB a QA es igual a la constante, que es la misma, 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por QB, que equivale a 6 por 10 a la menos 6 coulomb, por QA, que equivale a 4 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre el radio, que es 0,06 metros cuadrados. Hacemos la operación y nos dan que la fuerza QB a QA es igual a 60 newtons. Ahora vamos a hallar la fuerza QC a QA con la siguiente fórmula. Fuerza es igual a la constante por QC por QA sobre radio al cuadrado. Reemplazamos la constante, que equivale a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por QC, que equivale a 5 por 10 a la menos 6 coulomb, por QA, que equivale a 4 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre el radio al cuadrado, que equivale a 0,1 metro cuadrado. Hacemos la operación y nos da que la fuerza QC a QA es igual a 18 newtons. Ya teniendo estos dos resultados, ahora hallamos lo siguiente. Vamos a calcular la magnitud de la fuerza electrostática neta sobre QA, pero entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, donde los invito a ver el curso completo del teorema de Pitágoras en mi lista de reproducciones. Entonces, tendríamos que la fuerza neta al cuadrado es igual al primer resultado que nos dio 60 newtons al cuadrado más al segundo resultado que nos dio 18 newtons al cuadrado, como tenemos aquí en la gráfica. La hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, donde la hipotenusa es la fuerza neta. Tenemos 18 newtons y 60 newtons. Simplemente reemplazamos esos datos, que es el teorema de Pitágoras, en la siguiente forma. Y luego, ¿qué hacemos? Fuerza neta al cuadrado es igual, multiplicamos 60 al cuadrado, nos daría 3600 newtons al cuadrado, más 18 al cuadrado nos daría 324 newtons al cuadrado. Sumamos y nos da que la fuerza neta al cuadrado es igual a 3924 newtons al cuadrado. Para eliminar el cuadrado, lo que hacemos es colocar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de fuerza neta al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 3924 newtons al cuadrado. Eliminamos el cuadrado con la raíz y nos da que la fuerza neta es igual a 62,6 newtons. Por último, determinamos la dirección de la fuerza neta. Entonces, hacemos la gráfica reemplazando los datos. La fuerza neta, que es la hipotenusa. Aquí tenemos la fuerza QC, QA, que equivale a 18 newtons. Y tenemos la fuerza QB, QA, que equivale a 60 newtons. ¿Qué hacemos? Tenemos que hallar el ángulo. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, simplemente con la tangente invertida. Tangente de A es igual a ¿qué equivale la tangente? Tenemos la hipotenusa. Entonces, tenemos 18 newtons sobre 60 newtons.
Hacemos la operación y nos da que eso es igual a 0,3. Ya eliminando los newtons para poder hallar los grados. Ahora, el ángulo A es igual a la tangente menos 1 es igual a la tangente invertida por 0,3. Hacemos la operación en la calculadora y nos da que el ángulo A, es decir, este ángulo, es igual a 16,7 grados. Y todo esto con respecto a la fuerza QB hasta QA. Y este sería el resultado final de este ejercicio. Campo eléctrico. Un campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas, la causa del flujo eléctrico, y se mide en voltios por metro. El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Por lo tanto, la atracción que ejerce el Sol sobre la Tierra ocurre sin que haya conexión material entre sus masas, como hemos visto. Una situación parecida ocurre cuando un peine cargado eléctricamente atrae pequeños trocitos de papel al acercarse a ellos. Los dos fenómenos ilustran lo que se llaman fuerzas de atracción a distancia. Estas fuerzas se representan en términos denominados campos. Y como vemos en la gráfica, el campo gravitacional va para el centro de la Tierra. Por lo tanto, el campo gravitacional se define: gravedad es igual a W sobre M. Debemos tener en cuenta que fuerza gravitacional siempre es atractiva y que ocurre entre dos masas cualesquiera, como entre el Sol y la Tierra o la Luna y la Tierra. En cambio, en el campo eléctrico, la carga eléctrica hace que exista la fuerza eléctrica y esta puede ser atractiva o repulsiva. Para establecer la dirección de un campo eléctrico se coloca una carga positiva en el punto del espacio donde se quiere evaluar. La dirección de la fuerza que actúa sobre la carga positiva en el punto corresponde a la dirección del campo eléctrico. En la siguiente imagen vemos dos cargas paralelas con cargas positivas y negativas. Coloquemos a continuación una carga positiva pequeña en el punto P, es decir, en el centro. Observaremos que la carga experimentará una repulsión hacia la derecha debido a la carga eléctrica positiva de izquierda y a la atracción debido a la carga eléctrica negativa a la derecha. Entonces podremos decir que la carga positiva P es atraída hacia la derecha por la placa cargada negativamente. En la siguiente representación gráfica decimos que para determinar la dirección del campo en el punto P, es decir, en este punto, en la vecindad de una carga positiva, basta con determinar la dirección que tendría la fuerza que ejerce la carga Q, es decir, esta carga también es positiva, sobre una carga de prueba positiva, Q', que es esta, el cual decimos que es este punto. Por lo tanto, como las cargas Q y Q' son positivas, habrá una repulsión. Y entonces la dirección correspondiente al campo en la vecindad de la carga positiva será radialmente hacia afuera, es decir, hacia este lado. Y de forma análoga, se deriva que la dirección de un campo eléctrico en la vecindad de una carga eléctrica negativa es radialmente hacia la carga. En este caso sería al contrario, de positivo a negativo, hacia la carga. Ahora, cuando hay dos o más cargas eléctricas, las líneas de campo siempre se originan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas, como vemos en la siguiente gráfica. Intensidad del campo eléctrico. Ejercicios resueltos número 1 y 2. Pero antes de eso debemos saber qué es la intensidad en el campo eléctrico. Es una cantidad vectorial que relaciona la fuerza que experimentaría una carga de un column colocada en un punto específico del campo, donde F mayúscula representa la magnitud de las fuerzas que un campo eléctrico ejerce sobre una carga eléctrica de magnitud Q situado en un punto P, y donde E mayúscula representa la intensidad del campo eléctrico. Y podremos decir que la intensidad del campo eléctrico es igual a la magnitud de la fuerza del campo eléctrico sobre la carga, que es Q.
Por lo tanto, la unidad de medida del campo eléctrico en el sistema internacional es el Newton sobre Coulomb. Como la carga eléctrica puede ser positiva o negativa, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica puede tener la misma dirección o dirección opuesta. Si una carga es positiva, la magnitud de la fuerza en el campo eléctrico y la intensidad del campo eléctrico tienen la misma dirección. En cambio, si es negativa, tienen direcciones opuestas, como vemos en la gráfica. Ejercicio número 1. Una esfera pequeña colocada en un punto P tiene una carga de 25 microcoulomb. Si experimenta una fuerza de 20 newtons, determine la intensidad del campo eléctrico en dicho punto, donde las cargas van para el mismo lado. Tenemos la siguiente fórmula. Tenemos la intensidad del campo eléctrico es igual a la magnitud de la fuerza del campo eléctrico sobre las cargas. Por lo tanto, un microcoulomb es igual a 10 a la menos 6 coulomb. Ya con esos datos podemos reemplazar la fórmula. Intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza del campo eléctrico. ¿Y cuál es la fuerza del campo eléctrico? 20 newtons, nos dice el enunciado. Entonces colocamos 20 newtons sobre las cargas. ¿Y cuánto es la carga? 25 microcoulomb. Simplemente lo multiplicamos por este dato. Y me va a dar 25 por 10 a la menos 6 coulomb. Hago la operación y me da que la intensidad del campo eléctrico es igual a 8 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb. Y este sería el resultado final del primer ejercicio. Ejercicio número 2. En una región del espacio, la intensidad del campo eléctrico es de 6 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Determina la fuerza ejercida sobre una carga de 15 microcoulomb. En este caso, las cargas van en direcciones opuestas. Tenemos la siguiente fórmula. La intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza del campo eléctrico sobre las cargas. Despejamos para poder hallar este ejercicio. Y nos queda que la fuerza del campo eléctrico es igual a la intensidad del campo eléctrico por la carga. Ahora reemplazamos los datos. Fuerza del campo eléctrico es igual a la intensidad del campo, que equivale a 6 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb, por las cargas, que es 15 microcoulomb, y me va a dar 15 por 10 a la menos 6 coulomb. Hago la operación en la calculadora y me da que la fuerza en un campo eléctrico es igual a 90 por 10 a la menos 2 newtons. De otra forma me da que la fuerza de un campo eléctrico es igual a 0,9 newtons. Intensidad del campo eléctrico en el punto P. Ejercicios resueltos número 3 y 4. Para esto tenemos que saber que la magnitud de la intensidad de un campo eléctrico en el punto P, situado a una distancia r, es decir, el radio, de una carga eléctrica de magnitud Q, está determinada por la siguiente fórmula. Intensidad del campo eléctrico es igual a la constante por la carga sobre el radio al cuadrado, donde la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, donde lo representamos con la siguiente imagen, donde tenemos el punto P, donde tenemos la carga que es positiva, y la distancia del punto P a la carga está el radio. A continuación vamos a demostrar esta fórmula. ¿De dónde sale esta fórmula? Y esta fórmula sale de la siguiente, donde la fuerza es igual a la constante por la carga prima sobre el radio al cuadrado, donde la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Entonces me quedaría que la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante por la carga prima sobre el radio al cuadrado por la carga prima. Cancelamos carga prima y me quedaría que la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante por Q, que es la carga, sobre el radio al cuadrado. Es decir, me da esta fórmula, donde la acabamos de demostrar. Ejercicio número 3. Determina la intensidad de un campo eléctrico a una distancia de 60 centímetros de una carga eléctrica positiva de 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Donde tenemos la imagen donde el punto P está aquí situado, donde la carga que es positiva es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Es decir, la distancia que hay del punto P a la carga es de 0,6 metros, es decir, estos 60 centímetros. Tenemos la fórmula, donde la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante por Q sobre el radio al cuadrado. Reemplazamos.
la intensidad del campo eléctrico es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que es la constante, por la carga, que equivale a esta, 8 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre el radio, que es 0,6 metros cuadrados. Hacemos la operación en la calculadora y nos da que la intensidad del campo eléctrico es igual a 200 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. De otra forma, me quedaría que la intensidad del campo eléctrico es igual a 2 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y este sería el resultado final del tercer ejercicio. Ejercicio número 4. Dos cargas eléctricas de 2 por 10 a la menos 4 coulomb y 3 por 10 a la menos 4 coulomb respectivamente están separadas 10 centímetros. Como vemos en la siguiente imagen, que está la primera carga, que es 2 por 10 a la menos 4 coulomb, y está la segunda carga, que es 3 por 10 a la menos 4 coulomb, separadas 10 centímetros cada una. La primera, de Q1 a Q2, 0,05 metros, y de Q2 a Q3, 0,05 metros, es decir, el punto medio aquí. Determina la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto medio de la línea que las une, es decir, de este punto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es reemplazar. Intensidad del campo eléctrico resultante es igual a la constante por Q1 sobre el radio, que es el primer radio, que es este, 0,05 metros al cuadrado, menos la constante por Q2, que es esta, sobre el segundo radio, 0,05 metros al cuadrado. Ahora, intensidad del campo resultante es igual a la constante por 0,05 metros al cuadrado, lo multiplico por la carga 1 menos la carga 2. Ahora reemplazo estos datos. Reemplazo el dato de la constante y reemplazo los datos de Q1, que es este, y Q2, que es este. Intensidad del campo eléctrico resultante es igual a la constante, que equivale a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, sobre el radio, que equivale a 0,05 metros al cuadrado, por Q1, que equivale a 2 por 10 a la menos 4 coulomb, menos Q2, 3 por 10 a la menos 4 coulomb. Ahora, intensidad del campo eléctrico resultante es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por 10 a la menos 4 coulomb, vamos a hacer eso a continuación, sobre el radio, 0,05 metros al cuadrado. Ahora multiplicamos por este 2 menos este 3 de Q2. Hago la operación en la calculadora y me da que la intensidad del campo eléctrico resultante es igual a menos 3600 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb. De otra forma me quedaría que la intensidad del campo eléctrico resultante es igual a menos 3,6 por 10 a la 8 newtons sobre coulomb. Y este sería el resultado final del cuarto ejercicio. Caso 1 y 2, campo eléctrico en el punto P. Hemos aprendido cómo determinar la intensidad de un campo eléctrico en un punto P, situado entre dos cargas positivas. Veamos ahora cómo determinarlo cuando A. P está entre dos cargas negativas. B. P está entre dos cargas del signo contrario. Caso número 1. El punto P está entre dos cargas negativas, donde lo representamos con las siguientes imágenes. Entonces, la fuerza resultante es igual a la fuerza de Q1 hasta Q3, es decir, hasta aquí, hasta el punto medio, menos la fuerza de Q2, que es esta, hasta Q3, que es aquí, punto medio. Ahora me quedaría que la intensidad del campo eléctrico resultante es igual a la fuerza del punto 1, Q1, hasta Q3, es decir, hasta este punto, sobre la carga 1, menos la fuerza de Q2, es decir, de aquí, hasta Q3, hasta aquí, sobre la carga 2. Luego me quedaría que la intensidad del campo eléctrico resultante es igual al campo eléctrico 1 menos al campo eléctrico 2. Caso número 2. El punto P está entre dos cargas de signo contrario, como tenemos aquí en la siguiente imagen. Entonces, la fuerza resultante es igual a la fuerza de la carga 1, es decir, desde aquí hasta la carga 3, hasta esta, más la fuerza de la carga 2, de aquí, que es negativa, hasta la carga 3, que es positiva. Luego, la intensidad del campo eléctrico resultante es igual a la fuerza
de la carga 1 hasta la carga 3, de la carga 1 hasta la carga 3, sobre la carga 1 más la fuerza 2 de la carga 2, la fuerza de la carga 2, es decir, de aquí, que es negativa, hasta la carga 3 sobre Q2. Luego, como resultado final, me quedaría que la intensidad del campo eléctrico resultante es igual al campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Es decir, que el campo eléctrico resultante está orientado hacia la carga negativa. ¿Qué diferencia hay entre el caso 1 y el caso 2? Que el caso 1 me da como resultado negativo y el caso 2 me da como resultado positivo. Para empezar, la energía potencial eléctrica es la energía que posee una carga eléctrica en virtud de su posición en un campo eléctrico. Y para esta definición debemos aprendernos los siguientes términos. B sub P es igual al campo eléctrico de la energía potencial. U sub P es igual al potencial eléctrico. Y Q es igual a la carga. Con base a esto tenemos la siguiente fórmula. Campo eléctrico de la energía potencial es igual al potencial eléctrico sobre la carga. Y según esta fórmula y los ejercicios que vamos a realizar más adelante, la unidad de medida de potencial eléctrico en el sistema internacional es el Joule sobre Coulomb. Esta unidad se llama volt y se designa con la letra V. Y nos quedaría que un volt es igual a un Joule sobre Coulomb. De la ecuación anterior, es decir, de esta ecuación, campo eléctrico a la energía potencial es igual potencial eléctrico, que es esta, sobre carga. Decimos que potencial eléctrico es igual a la carga por campo eléctrico a la energía potencial. Es decir, esta fórmula se realizó despejando esta fórmula. Trabajo y diferencia de potencial en un campo eléctrico. En la mayoría de las aplicaciones, lo que importa determinar es la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico. Y para eso decimos que D minúscula es igual a distancia entre el punto A y el punto B. T mayúscula es igual a trabajo y F mayúscula es igual a fuerza. Y tendríamos la siguiente fórmula. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Dado que fuerza es igual al campo eléctrico por la carga, entonces nos quedaría trabajo es igual al campo eléctrico por la carga por la distancia. Y ordenándolo nos quedaría que trabajo es igual a la carga por el campo eléctrico por la distancia. Por lo tanto, trabajo realizado en contra del campo eléctrico es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Y nos quedaría de esta forma. Carga por el campo eléctrico por la distancia es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Entonces, al dividir la carga en ambos miembros de la expresión anterior, nos resulta lo siguiente. Carga por el campo eléctrico por la distancia sobre la carga es igual a la energía potencial final sobre la carga menos la energía potencial inicial sobre la carga. Y nos quedaría de esta forma. Campo eléctrico por la distancia es igual al campo eléctrico potencial final menos al campo eléctrico potencial inicial. Ahora, la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico se define como el trabajo necesario para mover la unidad de carga positiva entre esos dos puntos, es decir, entre el punto A y el punto B. Es decir, el trabajo por unidad de carga positiva. Los siguientes conceptos que tenemos que aprendernos son diferencia de potencial eléctrico, significa esto, delta de V. T mayúscula es igual al trabajo realizado y Q es igual a la carga. Y la fórmula nos quedaría, diferencial de potencial eléctrico es igual al trabajo realizado sobre la carga. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. La fuente de energía eléctrica, como las baterías, se utiliza para mantener una diferencia de potencial constante. Por ejemplo,
Las baterías de un radio, durante su operación, mantienen una diferencia de potencial eléctrico constante y así suministran la energía necesaria para su funcionamiento. En la solución del problema realizado con la diferencia de potencial es importante considerar lo siguiente. Primero, al igual que la energía potencial gravitacional, se debe establecer el cero de la energía potencial eléctrica. Con frecuencia se toma como referencia al suelo o al infinito como el cero de la energía potencial eléctrica. Segundo, si una carga positiva se mueve por la acción de una fuerza externa en dirección opuesta a la del campo eléctrico, entonces su energía potencial eléctrica aumenta, como vemos en la gráfica. Por lo tanto, en la siguiente gráfica mostramos la solución del problema realizado en diferencia del potencial de los siguientes dos ejemplos. Donde hay aumento en la energía potencial gravitacional, que es en esta gráfica, y donde hay aumento en la energía potencial eléctrica, que es en esta gráfica. Potencial eléctrico. Ejercicios resueltos número 1, 2 y 3. Ejercicio número 1. En la siguiente figura, la diferencia de potencial entre las placas es 6 voltios y su separación es de 4 milímetros. Determina la intensidad del campo eléctrico entre las placas, es decir, entre el campo eléctrico final, que es este, el punto B, y el campo eléctrico inicial, que es este, que es el punto A. Tenemos la siguiente fórmula. Campo eléctrico potencial final menos el campo eléctrico potencial inicial es igual a la intensidad del campo eléctrico por la distancia. Con base a esta fórmula decimos que el campo eléctrico potencial inicial equivale a 0. Entonces nos quedaría campo eléctrico potencial final, que equivale a 6 voltios, menos la intensidad del campo eléctrico por la distancia, que equivale a 4 milímetros. Lo convertimos a metros y nos queda 0,004 metros. Despejamos la fórmula y nos quedaría que la intensidad del campo eléctrico es igual a 6 voltios sobre 0,004 metros. Hacemos la operación y nos quedaría que la intensidad del campo eléctrico es igual a 1500 volts sobre metros. Y 1 volt sobre metros es igual a 1 newton sobre coulomb. Y entonces, de otra forma nos quedaría que la intensidad del campo eléctrico es igual a 1500 newton sobre coulomb. Y este sería el resultado final del primer ejercicio. Ejercicio número 2. En la siguiente figura, la distancia entre las placas es de 50 milímetros. Si la intensidad del campo eléctrico es 8 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, determina el trabajo que requiere realizar una fuerza externa para mover una carga de 4 microcoulomb desde el punto A hasta el punto B, es decir, desde este punto hasta este punto. Y la distancia sería esta. Trabajo de la carga del punto A al punto B es igual a la carga. Entonces nos quedaría trabajo de la carga del punto A al punto B es igual a la carga por la intensidad del campo eléctrico por la distancia. Ya con esta fórmula podemos reemplazar. Trabajo de la carga del punto A al punto B es igual a la carga, que equivale a 4 microcoulomb. Y eso equivale a 4 por 10 a la menos 6 coulomb por la intensidad del campo eléctrico, equivale a 8 por 10 a la 5 newton sobre coulomb por la distancia, que equivale a 50 milímetros. Lo convertimos a metros y nos quedaría 0,05 metros. Hacemos la operación en la calculadora y nos daría que el trabajo de la carga del punto A al punto B, es decir, a este punto, es igual a 0,16 julios. Y ese sería el resultado final del segundo ejercicio. Ejercicio número 3. En la siguiente figura, la diferencia de potencial entre las placas es de 4 voltios y su separación es de 5 milímetros, es decir, la distancia. Determina la magnitud de la fuerza externa que se debe ejercer sobre un punto para moverlo del punto A, es decir, de este punto al punto B, a este punto. La carga del protón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Para eso tenemos la siguiente fórmula. Diferencia de potencial eléctrico es igual a la intensidad del campo eléctrico por la distancia. Despejando nos quedaría que la carga
por la diferencial de potencial eléctrico es igual a la fuerza por la distancia. Luego, como fórmula general, nos quedaría que la fuerza es igual a la diferencial de potencial eléctrico por la carga sobre la distancia. Entonces, esta sería la fórmula que vamos a tener en cuenta para este ejercicio. Simplemente ahora reemplazamos. Fuerza es igual diferencial de potencial eléctrico que equivale a 4 voltios por la carga del protón que equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es positivo, sobre la distancia que equivale a 5 milímetros. Lo convertimos a metros y nos da 0,005 metros. Hacemos la operación en la calculadora y nos da que la fuerza es igual a 1,28 por 10 a la menos 16 newton. Y ese sería el resultado final de nuestro tercer ejercicio. Potencial eléctrico. Ejercicios resueltos número 4 y 5. Ejercicio número 4. En la siguiente figura, la diferencia de potencial eléctrico entre las placas es de 50 voltios si se libera un protón en el punto B, es decir, en este punto. Determina la velocidad de la carga justo antes de chocar con la placa en el punto A, que es este punto. La carga de protón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y la masa es de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Para el siguiente ejercicio tenemos la siguiente fórmula. Trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial. Reemplazando la fórmula nos quedaría trabajo es igual a la carga del protón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, por la diferencia de potencial, que es 50 voltios. Hago la operación y me da que el trabajo es igual a 8 por 10 a la menos 18 julios. De acuerdo con el teorema del trabajo y la energía, trabajo es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial, quedando la siguiente fórmula, que es esta. Luego nos quedaría un medio por la masa por la diferencial de potencial del punto A al cuadrado menos un medio por la masa por la diferencial del potencial del punto B al cuadrado. Esto es igual al trabajo, que fue el resultado que nos dio anteriormente, que fue 8 por 10 a la menos 18 julios. Dado que el diferencial de potencial del punto B es igual a 0, entonces, un medio por la masa por la diferencial de potencial del punto A al cuadrado es igual al trabajo, que es 8 por 10 a la menos 18 julios. Al despejar la diferencial de potencial del punto A al cuadrado en la ecuación anterior, resulta lo siguiente. Diferencial de potencial del punto A al cuadrado es igual a 2 por 8 por 10 a la menos 18 julios sobre m, es decir, la masa. Ahora reemplazo la masa. Diferencial de potencial del punto A al cuadrado es igual a 2 por 8 por 10 a la menos 18 julios sobre la masa, que equivale a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Qué operación hacemos a continuación? Multiplicamos 2 por 8 y lo dividimos entre 1,67 y nos queda lo siguiente. Diferencial de potencial del punto A al cuadrado es igual a 9,58 por 10 a la menos 18 más 27, este 27 que es negativo pasa a ser positivo, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y nos quedaría que diferencial de potencial del punto A al cuadrado es igual a 9,58 por 10 a la 9 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Eliminamos el cuadrado colocando raíz cuadrada. Raíz cuadrada de diferencial de potencial del punto A al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 9,58 por 10 a la 9 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Eliminamos la raíz con el cuadrado y nos quedaría diferencial de potencial del punto A es igual a 9,8 por 10 a la 4 metros sobre segundos. Y este sería el resultado final del cuarto ejercicio. Ejercicio número 5. Para mover una carga de 20 microcoulomb de un punto a otro, se requiere realizar un trabajo de 0,00008 julios. Determina la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos. Tenemos la siguiente fórmula. Trabajo es igual a la carga por la diferencial de potencial. Luego, la diferencial de potencial es igual al trabajo sobre la carga. Reemplazamos esta fórmula. Diferencial de potencial es igual al trabajo, que equivale 0,00008 julios sobre
la carga que equivale a 20 por 10 a la 6 coulomb, que es esta. Hago la operación y nos queda que la diferencial de potencial es igual a 4 volts. Y este sería el resultado final del quinto ejercicio. Potencial eléctrico absoluto. Ejercicios resueltos número 1, 2 y 3. El potencial eléctrico absoluto en el punto P se define como el trabajo que se requiere realizar para mover una carga de prueba positiva y unitaria desde el infinito hasta el punto P. En esta situación, también hablamos de una diferencia de potencial entre dos puntos. Diferencia de potencial de dos puntos menos diferencia de potencial al infinito, donde V sub P es lo que llamamos potencial absoluto, y que P y diferencial de potencial al infinito es igual a 0. Es el potencial correspondiente cuando el radio es igual al infinito. Por lo tanto, obtendríamos la siguiente fórmula. Diferencial de potencial es igual a la constante por la carga sobre el radio, donde la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ejercicio número 1. En la siguiente figura, la carga es de 6 por 10 a la menos 6 coulomb y la distancia entre la carga y el punto P es 0,80 metros. Determine el potencial eléctrico en el punto P. Para el siguiente ejercicio tendríamos la siguiente fórmula. Potencial eléctrico es igual a la constante por la carga sobre el radio. ¿Y qué hacemos a continuación? Lo que hacemos es reemplazar la fórmula. Potencial eléctrico es igual a la constante, que equivale a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la carga, que es esta, 6 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia que equivale a 0,80 metros. Hago la operación y nos da que el potencial eléctrico es igual a 67.500 volts. Y ese sería el resultado final del primer ejercicio. Ejercicio número 2. En el modelo de Bohr, para el átomo de hidrógeno, el electrón se mueve en una órbita de 5,3 por 10 a la menos 11 metros de radio alrededor del núcleo. Determina el potencial eléctrico debido a la carga del núcleo en la posición del electrón, si la carga del núcleo es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. A continuación reemplazamos la siguiente fórmula. Potencial eléctrico es igual a la constante, que equivale a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la carga, que equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, sobre el radio, que equivale a 5,3 por 10 a la menos 11 metros. Hago la operación y nos da que el potencial eléctrico es igual a 27,2 volts. Y este sería el resultado final del segundo ejercicio. Ejercicio número 3. Dos cargas de 6 por 10 a la menos 6 coulomb y 3 por 10 a la menos 6 coulomb, respectivamente, están separadas 90 centímetros. Determine el potencial eléctrico absoluto en el punto medio de la línea que las une. Por lo tanto, decimos que el potencial en la vecindad de dos o más cargas es igual a la suma algebraica de los potenciales que corresponden a cada carga. Recordemos que el potencial eléctrico puede ser positivo o negativo según el signo de la carga. En este caso, el potencial eléctrico es positivo para juntos, donde en la siguiente gráfica tenemos la carga 1, que equivale a 6 por 10 a la menos 6, y la carga 2, que equivale a 3 por 10 a la menos 6, con una distancia de la carga 1 al punto P de 45 centímetros y del punto P a la carga 2 de 45 centímetros. De acuerdo con los signos de la carga, el potencial eléctrico del punto medio es igual a la constante por la carga 1 sobre la distancia que equivale a 0,45 metros, que es el radio, menos la constante de la carga 2 sobre el radio, que equivale a 0,45 metros, es decir, este. Ahora, potencial eléctrico del punto medio es igual a la constante, que quedaría en una sola, sobre la distancia, que quedaría en una sola, que equivale a 0,45 metros, por la carga 1 menos la carga 2, que equivale a 6 por 10 a la menos 6 coulomb menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Por lo tanto, el potencial eléctrico del punto medio es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la carga,
que la vamos a colocar de la siguiente forma. 10 a la menos 6, que es una sola, por 6 menos 3 coulomb, sobre el radio que equivale a 0,45 metros. Hago la operación y me da que el potencial eléctrico del punto medio es igual a 60.000 volts. Y este sería el resultado final del tercer ejercicio. Potencial eléctrico, superficies equipotenciales. Ejercicio resuelto número 1. En todos los puntos de un campo eléctrico situados a distancias iguales de una carga eléctrica, el potencial eléctrico siempre va a ser el mismo. Con base a esto, definimos que superficies equipotenciales son las superficies imaginarias que resultan de unir todos los puntos que tienen el mismo potencial eléctrico. Por lo tanto, entre dos puntos, cualesquiera, de una superficie equipotencial, la diferencia de potencial eléctrico es cero. Cantidad de energía potencial existente entre dos cargas separadas, a una distancia r. Hemos visto que el trabajo realizado contra el campo eléctrico se almacena como energía potencial. Por consiguiente, tenemos la siguiente ecuación. Trabajo desde infinito hasta una distancia r es igual a la constante por la carga 1, es decir, la primera carga, sobre el radio por una segunda carga. Esta fórmula corresponde a la cantidad de trabajo contra el campo eléctrico al mover una carga eléctrica positiva. En este caso, la vamos a colocar mayúscula. Desde el infinito a una distancia r de la carga Q minúscula, el cual representa la energía potencial en R con respecto al infinito. Por consiguiente, la energía potencial de un sistema compuesto por una carga Q minúscula a otra carga Q mayúscula separadas a una distancia R es energía potencial es igual a la constante, que es una sola para todos, por la carga 1, en este caso la vamos a colocar minúscula, por la carga 2, en este caso la vamos a colocar mayúscula, sobre el radio. Primer ejercicio. Una carga positiva, 4 por 10 a la menos 6 coulomb, en este caso esta primera carga, está separada 15 centímetros de otra carga también positiva, que es esta, 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Determina la energía potencial del sistema. En este caso, el radio es de 15 centímetros. Lo vamos a convertir a metros y nos da 0,15 metros. Con base a esta fórmula, entonces vamos a reemplazar con los siguientes datos, que son estos. Y nos quedaría, energía potencial es igual a la constante, que es una sola, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la carga, en este caso minúscula, que es la primera, que es 4 por 10 a la menos 6 coulomb, por la segunda carga, que es esta, que es mayúscula, 3 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre el radio, que equivale a 0,15 metros. Hacemos la operación y nos da que la energía potencial es igual a 720 por 10 a la menos 3 joules. De otra forma, nos queda energía potencial es igual a 0,72 joules. Y este sería el resultado final del primer ejercicio. Potencial eléctrico. Diferencia de potencial y flujo de electrones. Cuando los electrones de un conductor están sometidos a potenciales eléctricos de diferente magnitud, fluye la carga eléctrica de un extremo a otro, del potencial eléctrico más bajo al potencial eléctrico más alto. El flujo de carga eléctrica continúa hasta que ambos extremos hayan alcanzado el mismo potencial. Por lo tanto, al no presentar diferencia de potencial, no hay movimiento de cargas eléctricas. Este mismo principio nos permite explicar el fenómeno eléctrico conocido como conexión a tierra. Por lo tanto, como vemos en la siguiente imagen, los pararrayos proporcionan una trayectoria de la carga eléctrica
hacia la Tierra para evitar daños. Y si miramos nuestro planeta, observamos que es una esfera muy grande. Si un cuerpo con carga negativa la toca, es decir, la Tierra tiene potencial cero, casi cualquier cantidad de carga puede fluir hacia ella, hasta que la diferencia de potencial entre la Tierra y dicho cuerpo sea cero. Así la Tierra puede absorber casi toda la carga excedente sobre el cuerpo hasta que éste sea eléctricamente neutro. La conexión a Tierra consiste en poner en contacto a la Tierra con un cuerpo para eliminar la carga excedente de este último. Por lo tanto, tenemos el siguiente ejemplo. Los camiones, cisternas, que transportan gasolina cuando están en movimiento pueden cargarse eléctricamente por fricción. Si la carga recibida saltará en forma de chispa a la Tierra, los vapores de la gasolina ocasionarían una explosión. Para evitar esto, una cadena o cable metálico pone en contacto el camión con la Tierra, lo cual no permite que el camión adquiera una carga eléctrica. Entonces decimos que un cable a tierra en un camión que transporta gasolina evita la explosión de los vapores de este combustible. Con base al siguiente ejemplo, si un aparato eléctrico como una computadora no está conectada a tierra, podrían acumularse cargas eléctricas, lo cual puede originar una diferencia de potencial entre la tierra y la computadora. Así, si llegas a tocar la computadora, sufrirías una descarga eléctrica, lo cual puede lesionarte o dañar el equipo. Potencial eléctrico. El electrón volts. Ejercicio resuelto número 1. Cuando se trata de la medida de la energía de electrones, átomos y moléculas, el Joules es una unidad de medida demasiado grande. Por esta razón, en el estudio de la física atómica y de la física nuclear, o de los campos de la química molecular, es más conveniente utilizar como unidad de medida de la energía el electronvolt, denotado por las letras E y V mayúscula. Como hemos visto siempre, que una carga se mueve a través de una diferencia de potencial eléctrico, se requiere una cantidad de trabajo. Y tenemos la siguiente fórmula. Trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, si la magnitud de la carga de un electrón es E y la diferencia de potencial es de 1 volt, entonces el trabajo realizado es el siguiente. Trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial eléctrico. Por lo tanto, trabajo es igual al electrón por 1 volt. Por lo tanto, trabajo es igual. Reemplazamos. ¿A cuánto equivale el electrón? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por 1 volt. Hacemos la multiplicación y nos queda que trabajo es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Y decimos lo siguiente, que a esta cantidad de energía se le llama electron volt y se designa con la letra E de electrón y V mayúscula. Y nos quedaría que un electron volt es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joule. Con base a estos datos podemos realizar los siguientes ejercicios. Ejercicio número 1. Se dispara un protón con una energía cinética de 5000 electronvolt entre dos placas metálicas paralelas con cargas eléctricas opuestas. Expresa esa energía en joules. Sabemos que un electronvolt es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Luego, reemplazamos. Nos dice el ejercicio, se dispara un protón con una energía cinética de 5000 electronvolt. Entonces colocamos aquí 5000 electronvolt es igual a 5000 por 1,6 por 10 a la menos 19 joules, que son estos datos. Ahora, 5000 electronvolt es igual, multiplicamos y nos quedaría 8000 por 10 a la menos 19 joules.
De otra forma, nos quedaría que 5000 electronvolt es igual a 8 por 10 a la menos 16 joules. Y este sería el resultado final de este ejercicio. ¿Cómo convertir el electronvolts y expresarlo a energía en joules? Potencial eléctrico, el escudo electrostático o jaula de Faraday. Al observar las dos imágenes, vemos que un conductor metálico está situado en un campo eléctrico externo. Sus electrones libres tienden a moverse en dirección opuesta al lado del campo. Así, un lado del conductor se carga negativamente debido a una acumulación de electrones y el lado opuesto se carga positivamente debido a una pérdida de electrones. Y como observamos en esta gráfica, el centro del mismo permanece neutro. Para interpretar bien el escudo electrostático o la jaula de Faraday, a continuación vamos a explicar las propiedades de los conductores metálicos. Primera propiedad, la intensidad del campo eléctrico resultante en el interior es cero. Segunda propiedad, todos los puntos de un conductor metálico en equilibrio tienen el mismo potencial eléctrico. Este hecho se debe a que la intensidad del campo eléctrico resultante en el interior es nula. Por consiguiente, la superficie de un conductor metálico en equilibrio es equipotencial. Tercera propiedad. Debido a que la superficie de un conductor metálico en equilibrio es equipotencial, entonces las líneas de su superficie son siempre perpendiculares a las líneas del campo eléctrico. Cuarta propiedad. En un conductor metálico cargado, las cargas eléctricas se distribuyen en su superficie externa. Es decir, si colocamos un conductor metálico en un campo eléctrico externo o lo cargamos añadiéndole o quitándole electrones, las cargas se mueven hasta que queden situadas únicamente en la superficie externa del mismo. Entonces podremos decir que este es el fundamento de los dispositivos conocidos como jaula de Faraday, que se pueden observar en algunos museos de ciencia. Así que, si te sorprende una tormenta eléctrica dentro de un automóvil, estás más seguro en el interior que si estuvieras afuera, ya que te protege de los rayos. Las carrocerías metálicas de un automóvil actúan como una jaula de Faraday, es decir, como un escudo electrostático. Sin embargo, es muy peligroso que tengas contacto con la superficie exterior del auto. En la siguiente imagen vemos un hombre dentro de una jaula de Faraday y está blindado eléctricamente contra la descarga eléctrica. Por lo tanto, en el siguiente ejemplo que vamos a explicar a continuación, decimos que cuando estamos atrapados por una tormenta eléctrica debemos alejarnos de los árboles y no permanecer de pie, ya que las alturas atraen a los rayos. Pero tampoco debemos tirarnos al suelo, ya que la corriente eléctrica que se distribuye de forma horizontal puede entrar por una parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, entrar por los pies y salir por la cabeza. Lo mejor es posición en cuclillas. El pararrayos. La atmósfera de nuestro planeta siempre está cargado eléctricamente, pero es durante las tormentas cuando se hacen visibles las descargas eléctricas en forma de rayos. Entonces, para evitar la caída de un rayo, Benjamin Franklin inventó el pararrayos, que consiste en una vara metálica de unos 10 metros de altura, terminado en punta de cobre cubierta de una sustancia inoxidable. Estos dispositivos se instalan verticalmente en las partes más altas de los edificios, como vemos en la gráfica, o casas que deseen proteger y se sujetan a una placa metálica encerrada en el suelo. Al pasar una nube electrizada por un pararrayos debido al poder de las puntas, la carga de signo contrario es atraída por las nubes, dando lugar a una descarga silenciosa. Potencial eléctrico. El condensador o capacitor. Ejercicios resueltos número 1.
Un condensador o capacitor es un dispositivo que almacena carga eléctrica. Está constituido por dos conductores separados entre sí por pequeñas distancias. Un condensador de placas paralelas está compuesto de dos placas metálicas paralelas del área A, como vemos en la gráfica respectivamente, y separadas a una pequeña distancia, que es esta, como se muestra en la imagen. A continuación tenemos la siguiente imagen, que es esta, que nos muestra que la función de la batería es almacenar una diferencia de potencial constante entre las placas del condensador. Y como vemos, cuando la batería se conecta, las cargas fluyen hacia las placas y el condensador se carga rápidamente. Vemos la batería y vemos el condensador. Una placa tendrá carga positiva, que es esta, y la otra misma cantidad de carga negativa, que es esta. Se ha comprobado que la carga adquirida por cada placa es proporcional al voltaje aplicado por la batería, es decir, la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, donde la constancia de proporcionalidad C se llama capacitancia y su unidad de medida es el coulomb sobre volts, unidad que recibe el nombre de faradio y se designa con la letra F mayúscula. Es decir, un faradio es igual a 1 por la capacitancia sobre la diferencia de potencial. La capacitancia de la mayoría de los condensadores fluctúa entre un picofaradio, que equivale a 10 a la menos 12 faradios, y un microfaradio, que equivale a 10 a la menos 6 faradios. Si D representa la separación entre las placas de un condensador y A el área de cada una de las placas paralelas, la capacitancia está determinada por la relación capacitancia es igual a X sub 0 por el área sobre la separación entre las placas de un condensador, que es la distancia, donde X sub 0 se llama permisibilidad del espacio libre y tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. Ejercicio número 1. Las placas de un condensador miden 15 centímetros por 2 centímetros y están separadas 1,5 milímetros. Determina A. Su capacitancia. B. La cantidad de carga en cada placa si se conecta a una batería de 12 volts. A continuación vamos a realizar el punto A. Hallar la capacitancia con la siguiente fórmula. Capacitancia es igual a X sub 0 por A sobre D, que es la distancia. Reemplazamos los datos. Capacitancia es igual a X sub 0 equivale a 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. Por el área, ¿a cuánto equivale? A 15 centímetros, lo convertimos a metros. 0,15 metros por 2 centímetros, que equivalen a 0,02 metros. Sobre la distancia, que equivale a 1,5 milímetros, y lo convertimos a metros y nos da 0,0015 metros. Hacemos la operación y nos da que la capacitancia es igual a 17,7 por 10 a la menos 12 faradios. De otra forma, nos da que la capacitancia es igual a 17,7 picofaradios. ¿Y por qué picofaradios? Porque un faradio equivale a 10 a la menos 12 faradios. Entonces lo convertimos y nos da que la capacitancia es igual a 17,7 picofaradios. Ahora vamos a realizar el punto B, que es hallar la carga de cada placa. Entonces tenemos la siguiente fórmula. Carga es igual a capacitancia por la diferencia de potencial. Entonces, carga es igual a la capacitancia que nos dio 17,7 por 10 a la menos 12 faradios por
12 voltios, que es lo que nos dice el ejercicio. Multiplicamos y nos da que la carga es igual a 212,4 por 10 a la menos 12 coulomb. De otra forma nos quedaría que la carga es igual a 2,12 por 10 a la menos 12 más 2 coulomb. ¿Y por qué esto? Porque simplemente lo que hacemos es correr decimales y nos quedaría que la carga es igual a 2,12 por 10 a la 10 coulomb. Y este sería el resultado final del punto B y del primer ejercicio. Los invito a suscribirse a mi canal Física Matemáticas, a activar la campanita y a compartir en tus redes sociales. A darle clic aquí arriba para que vean todo el curso completo de electrostática, electrodinámica y magnetismo. Entonces, los invito a suscribirse en YouTube, Física Matemáticas.